Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del sistema ácigos. El sistema ácigos, constituido por tres venas, va a ser el encargado de drenar toda la sangre procedente de la parrilla costal y de cuatro venas procedentes de la cavidad abdominal. Estas son la vena lumbar ascendente derecha e izquierda y la vena subcostal derecha e izquierda. A su vez también tiene algunas ramas aquí en este sector procedente de la vena cava inferior. Constituido entonces por tres venas, este va a ser un importante tronco colector de la sangre del tórax y a su vez de la sangre mediastinal. Mediante esto va a comunicar a la vena cava inferior con la vena cava superior. Estas venas, que constituyen el sistema ácigos, van a ser la vena ácigos, antiguamente llamada vena ácigos mayor, que se ubica hacia la derecha, y dos venas que se ubican hacia la izquierda. La vena hemiácigos, que es esta que encontramos aquí, antiguamente denominada vena hemiácigos inferior, y la vena hemiácigos accesoria, antiguamente denominada vena hemiácigos superior. Iniciamos la descripción de la vena ácigos. La vena ácigos se origina a partir de dos raíces, una raíz medial que es inconstante y una raíz lateral que es constante. Esta raíz lateral, la más importante, se origina por la comunicación entre la vena subcostal derecha y la vena lumbar ascendente derecha. Atravesando entonces al diafragma, se origina el tronco de la vena ácigos en la totalidad del mediastino posterior. Desde allí continúa en dirección vertical hacia su desembocadura a la altura de la vena cava superior. La raíz medial, que es inconstante, va a configurarse por una anastomosis o comunicación cabo-ácigas que se dirige desde la cara posterior de la vena cava inferior al borde medial de la vena ácigos. Dijimos pues entonces que se dirige esta vena atravesando el diafragma hacia la cavidad torácica, circulando en todo este sentido, en todo este sector, transuntando por el mediastino posterior. En este trayecto va a recibir numerosos afluentes. En principio recibe a las venas intercostales derechas desde la segunda a la onceava. Cabe destacar que la vena intercostal derecha superior, también llamada vena intercostal suprema, va a drenar o hacia el ángulo yúgulo subclavio derecho o ángulo de Pirogov derecho, o bien hacia la vena cava superior. También puede drenar hacia el tronco brachiocefálico. Todas estas venas intercostales se originan a partir de dos raíces. Presentan una raíz dorsal y una raíz costal. La raíz costal es esta que visualizamos aquí, que camina por el canal costal, propio del borde inferior de las costillas, y la raíz dorsal es la que va a drenar toda la sangre procedente de los plexos venosos intervertebrales internos e intervertebrales externos. De tal manera, la segunda, la tercera y la cuarta configuran un tronco común que es afluente en el sector ascendente de la vena ácigos, y después, de la quinta a la onceava, cada una de ellas va a drenar de manera individual en todo el sector ascendente de la vena ácigos. A su vez, también la vena ácigos va a recibir, como claramente vemos en esta ilustración, a algunas venas mediastínicas posteriores, como por ejemplo las venas esofágicas, recibe algunas venas pericárdicas y a las venas bronquiales. ¿Cuáles van a ser las relaciones entonces de la vena ácigos? La vena ácigos camina por el borde lateral derecho de los cuerpos vertebrales, separados del sector izquierdo por la arteria aorta, que aquí la podemos visualizar, y el conducto torácico. Allí entonces se va a relacionar hacia la derecha con toda la cara mediastinal del pulmón derecho, imprimiendo en él una impresión, valga la redundancia, que se denomina impresión de la vena ácigos en toda la cara mediastinal o mediastínica del pulmón derecho, y se va a relacionar a su vez en su terminación, que sería aproximadamente a la altura de T3, T4, ya lo vamos a ver en otra ilustración, acá podríamos visualizar su callado, a la altura de T3, T4, se va a relacionar hacia abajo con todo el pedículo pulmonar. Estamos hablando de las venas pulmonares derechas, arteria pulmonar derecha y el bronquio pulmonar derecho. Esta es una relación muy importante que se efectúa a la altura de T3 o T4 y luego la vena va a desembocar sobre el sector posterior de la vena cava superior. A su vez también estas venas intercostales, en realidad no es un afluente directo de la vena ácigos, pero las venas intercostales van a establecer importantes anastomosis con la vena mamaria externa y la vena mamaria interna, configurando una anastomosis que recibe el nombre de venas costoaxilares de Brown, las cuales son importantes en los casos de ligaduras o trombosis de la vena axilar. Ahora bien, dijimos que esta vena finaliza a la altura de la vena cava superior en su sector posterior, describiendo entonces un callado que se efectúa a la altura de T3 o T4. Dijimos pues que hacia caudal se va a relacionar con las estructuras del pedículo pulmonar. Nos estamos refiriendo al bronquio principal derecho, a
la arteria pulmonar y a las dos venas pulmonares. Y a su vez también se va a relacionar hacia medial con el esófago. Pasa por la cara posterior del esófago y allí se va a relacionar con el fondo de saco interácigo esofágico. Aquí vemos entonces el callado y la desembocadura de una pequeña vena bronquial en el sector medial de esta vena. Esta es una pregunta frecuente en los exámenes de anatomía. Ahora bien, pasamos al origen de la vena hemiácigos, antiguamente denominada vena hemiácigos inferior. La vena hemiácigos se va a originar, al igual que la vena ácigos, a través de dos raíces. Una raíz lateral, que es constante, y una raíz medial, que es inconstante. La raíz medial se va a configurar por una anastomosis que se denomina anastomosis reno-hemiácigos accesoria, que es una comunicación que se establece entre la vena renal izquierda, la vena cava inferior y la vena hemiácigos. Esto también ha recibido el nombre propio de arco reno-hemiácigos de Lejars. La raíz lateral es exactamente igual al origen de la vena ácigos, es decir, se forma por la comunicación entre la vena lumbar ascendente izquierda, en este caso, y la vena subcostal izquierda. Se origina entonces el tronco de la vena hemiácigos y asciende la totalidad del mediastino posterior hacia la cavidad torácica. ¿Cuáles van a ser los afluentes entonces de la vena hemiácigos? La vena hemiácigos va a recibir entonces a las venas intercostales de la novena a la doceava, y a la altura aproximada de la octava vértebra torácica va a describir un callado que va a dirigirse directamente hacia la vena ácigos. Por lo tanto, la vena hemiácigos es un afluente importantísimo de la vena ácigos. Allí vemos a la comunicación de la vena hemiácigos en conjunto con la vena ácigos. En este sector se va a relacionar hacia medial con la arteria aorta y con el conducto torácico. Vemos allí las afluencias de las venas intercostales. A su vez también recibe las afluencias de algunas venas mediastínicas posteriores, como por ejemplo las esofágicas, algunas bronquiales y algunas pericárdicas. Y por último, vamos a hablar del origen de la anatomía de la vena hemiácigos accesoria. La vena hemiácigos accesoria se forma por la comunicación entre las venas intercostales de la quinta a la octava. Estas van a originar entonces a la totalidad de la vena hemiácigos accesoria, que aquí la podemos visualizar, que a la altura aproximada de T6, T7, va a describir un trayecto totalmente horizontal pasando por detrás del conducto torácico y siendo afluente en la porción ascendente de la vena ácigos. Luego la totalidad de estos troncos colectores se dirigen hacia el sector posterior de la vena cava superior, describiendo ese callado que ya lo habíamos descrito. Cabe destacar que la anatomía descriptiva en general del sistema ácigos es muy variable, ya que se pueden encontrar muchísimas variabilidades en diferentes individuos. Por lo tanto, lo que hemos hecho en el video de hoy es describir a la forma más general de presentación del sistema ácigos. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado el video y servido y nos veremos en siguientes clases. Saludos.